Y ese es precisamente el problema, ¿verdad? Entonces, cuando tienes al gobierno central, que solo está asumiendo alrededor del 21% del PIB en deuda, y el gobierno local está asumiendo, ya sabes, más del 50% y luego más la deuda oculta, entonces eso es, ya sabes, una incógnita para todos, ¿verdad? Pero al menos, ya sabes, el 90% del PIB es deuda a nivel del gobierno local. Y eso es realmente problemático porque el gobierno central, como acabas de decir, ¿verdad? Ellos monitorean la soberanía, son capaces de emitir la moneda. Si es- Pueden, ya sabes, gastar fiscalmente, pero los gobiernos locales no pueden, ¿verdad? Y no es hasta 2014 que se les permite emitir bonos. Anteriormente, ni siquiera se les permitía emitir bonos, ¿verdad? Así que eso realmente los deja en el limbo. Entonces, si me preguntas qué hacer, creo que ya sabes, la solución es muy simple. Tienes que realinear tus ingresos fiscales y tus responsabilidades de gasto. Así de simple es. Si quieres que el gobierno local continúe existiendo, si crees que el gasto debe realizarse a nivel local, entonces necesitas darles más poder de recaudación de impuestos, necesitas darles más ingresos fiscales. Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies, and today I've Hola a got todos. Yan Liang. Soy Pascal de Neutrality Studies y hoy tengo conmigo a Yan Liang, quien es profesora de economía en la Universidad de Willamette, una universidad privada de artes liberales en los Estados Unidos. También es investigadora asociada en el Instituto de Economía Levy y miembro senior no residente en el Centro de Política de Desarrollo Global de la Universidad de Boston. Yan se especializa en la teoría monetaria moderna, es decir, MMT en resumen, y la economía política de China, el desarrollo económico y la economía internacional. Así que hoy queremos discutir este vínculo entre MMT y el enfoque chino de la política monetaria, así como el impacto de este enfoque económico en el desarrollo de los países del sur global. Yan, muchas gracias por conectarte hoy. Yan, thank you so much for coming online today. Bueno, gracias por invitarme. It's fantastic that you agreed to this because you're actually a student of Randall. Es fantástico que hayas aceptado esto, porque en realidad eres estudiante de Randall Wray, a quien tuve en este canal antes. El tema de la MMT, o el enfoque, la forma en que la MMT conceptualiza la economía y el impacto de la política monetaria, para mí es bastante importante, porque es diferente de la economía ortodoxa. Aunque Randall Wray señaló, tu antiguo asesor de doctorado, que todas las cosas que dice la MMT ya eran un conocimiento común dentro de la Escuela Keynesiana de Economía. Así que no es realmente nuevo, simplemente no se está aplicando. ¿Puedes contarnos primero por qué trabajas tanto en este campo, en lugar de, llamémoslo, el modelo neoclásico de análisis impulsado por la oferta y la demanda? Classic model of, well, supply and demand driven analysis. Sí, así que mi trayectoria académica realmente comenzó con el estudio de Minsky. Estaba en China haciendo mis estudios de pregrado. Tuvimos un profesor de Cornell que era un becario Fulbright visitando mi universidad y nos enseñó sobre Minsky en términos de la historia del capitalismo, las hipótesis de inestabilidad financiera y todo eso. Eso me interesó mucho en este enfoque alternativo. Luego realicé mi doctorado en UMKC, trabajando bajo la dirección de Randall Wray. Mi tesis fue sobre el desarrollo de China, analizando la financiación del desarrollo desde la perspectiva de la MMT y estudiando cómo, por ejemplo, la inversión extranjera ayuda o no al desarrollo económico. Ese es más o menos el recorrido. Y tienes razón. Creo que este enfoque está muy integrado en la red de lo que llamamos economía heterodoxa, ¿verdad? Entonces, está la economía post-keynesiana, que es realmente la seguidora directa de John Maynard Keynes, ¿verdad? Keynes habló de que, ya sabes, el dinero moderno ha existido durante 5.000 años, ¿verdad? Eso comenzó con instituciones públicas, ya sabes, pronunciando una unidad de cuenta e imponiendo obligaciones que pueden cumplirse con esta unidad de cuenta. Así que esto no es realmente nada nuevo en términos de lo que exactamente es el dinero. Pero creo que lo que la MMT hace muy bien es, ya sabes, otra corriente de pensamiento económico que se incorpora en la MMT
es el llamado institucionalismo. Y ese es el institucionalismo original que se enseñaba en Dublín, ya sabes, centrándose en el papel de las instituciones. Así que estamos hablando de dinero, pero no en un vacío, ¿verdad? Hablamos de dinero en contextos históricos muy específicos y en instituciones muy específicas. Y creo que eso es realmente lo que le da fuerza a la MMT. No comienza con un concepto muy ahistórico del dinero como nacido de, ya sabes, Hegel y el regateo, ¿verdad? Todos los antropólogos y muchos historiadores te dirían que de ahí no vino el dinero. Así que creo que es muy importante que este enfoque realmente tome muchas perspectivas disciplinarias diferentes y también esté realmente incrustado en ese tipo de tradición heterodoxa. Y creo que eso es lo que le da fuerza a la MMT. Y de nuevo, creo que la MMT se puede aplicar de manera tan amplia, ¿verdad? Podríamos verlo desde una perspectiva de finanzas públicas. ¿Qué podemos hacer con el dinero público? Pero también podría aplicarse realmente a una perspectiva de diseño del sistema monetario, ¿verdad? El dinero es una institución tan importante y poderosa que mueve cosas. Así que necesitamos ser parte del diseño monetario, ¿verdad? Nosotros, es decir, la gente. Así que creo que por eso realmente me fascina como una forma de aprender sobre la MMT y aplicarla en la economía. Some people look at MMT as a Algunas personas ven la TMM como una forma de ideología donde un Estado puede gastar tanto como quiera y no necesita pensar en el dinero en absoluto. Simplemente lo imprime y eso es todo. Eso no es lo que es la TMM, ¿verdad? That's not what MMT is it? No, en absoluto. Creo que si acaso es lo contrario. Así que los defensores de la TMM dirían que en realidad no estamos hablando de teorías, estamos hablando de una descripción. Estamos describiendo cómo funciona realmente el dinero moderno, ¿verdad? La evolución histórica del dinero. Así que con Mesopotamia, cuando tienes este templo que está usando el dinero como una forma de apropiarse de recursos y de registrar deudas y los pagos de las deudas. Y también es una descripción de cómo funciona el sistema monetario moderno. Así que cuando el Tesoro gasta, cómo emite el cheque y cómo pasa por el Banco Central con el proceso de compensación y cómo las ventas de bonos no son una forma de financiar el gasto, sino realmente para drenar las reservas que están ahí fuera para permitir que el Banco Central apunte a sus tasas de interés y así sucesivamente. Entonces, realmente es una descripción de cómo funciona el sistema monetario público en el mundo real y el sistema monetario privado, por cierto. Pero sí viene con ciertas implicaciones políticas, ¿verdad? Y nuevamente depende de a quién le preguntes. Algunos de los defensores de la teoría monetaria moderna creen, ya sabes, conociendo el poder del dinero, sabiendo que el dinero es un monopolio público, que realmente necesitamos usar el dinero para causas públicas. Así que tal vez queramos pleno empleo, tal vez queramos atención médica universal, tal vez queramos una transición verde, queremos tener un nuevo acuerdo verde. Así que conocer el poder del dinero público, ¿verdad?, nos llevaría a ciertas implicaciones políticas, ¿verdad? Pero no es esta idea de que el gobierno puede simplemente gastar como si no hubiera un mañana, sino realmente que queremos usar el dinero público para propósitos públicos. Creo que ese es realmente el mensaje que la TMT intenta transmitir. Why do you think it is that especially in ¿Por qué crees que, especialmente en Occidente, Europa, América del Norte, Japón también, el modelo neoclásico es tan fuerte y omnipresente? Quiero decir, si tomas cualquier tipo de clase en una universidad promedio, Economía 101, micro, macro, es firmemente, completamente, profundamente el modelo neoclásico que de alguna manera excluye el análisis de la mecánica de cómo circula el dinero en la economía. Lo hace un poco, y luego tiene estas nociones curiosas del multiplicador del dinero para explicar las cosas de una manera que no puede justificar.
why is this approach, which to me ¿Por qué este enfoque, que para mí no es fundamentalmente incorrecto, simplemente omite algunos de los aspectos más fundamentales de cómo funcionan las economías? ¿Por qué es tan prevalente dentro de la academia y en las mentes de muchas personas que tienen una aversión natural a la idea de que el gobierno use la imprenta? E incluso personas que admiro mucho, que tienen una aversión hacia ese tipo de enfoque analítico para observar cómo funciona la economía? Sí, creo que estás siendo muy amable al decir que no están necesariamente equivocados. Creo que están equivocados, y están equivocados a propósito. Están diciendo mentiras, ¿verdad? Dentro de la TMM, Randall Wray tenía esta declaración clásica de que cada página es una mentira, ¿verdad? Así que es mucho, creo, de mitos impulsados ideológicamente. Y creo que eso es realmente lo que es, ¿verdad? Sirve a los propósitos de la élite controladora, ¿verdad? La idea de que el dinero es escaso. Así que, ya sabes, hay ciertas cosas que no podemos hacer porque no podemos pagarlas, ¿correcto? Así que quieres dar recortes de impuestos a los multimillonarios. Podemos hacerlo, pero no podemos proporcionar educación gratuita, no podemos proporcionar atención médica gratuita porque no tenemos el dinero. Así que creo que, ya sabes, es una narrativa muy poderosa y muy engañosa. Y realmente sirve a los intereses de la clase dominante, ¿verdad? Esta idea de que si no tienes el dinero, no puedes hacer todas estas cosas y tienes que sacrificarte para conseguir el dinero. Y ya sabes, simplemente priva al público en general de participar en el proceso democrático de cómo usar el dinero para fines públicos. Y creo que esa es realmente la razón por la que se están propagando este tipo de mitos. Y también están siendo apoyados por todas estas universidades de élite. Y entonces, cuando se trata de académicos, creo que tienes razón. Por un lado hay una narrativa muy simple, muy simplista, ¿verdad? Y a veces suena muy intuitiva, como cuando les di a mis estudiantes algunos de los textos del libro de Milton Friedman, ¿verdad? Entonces, él habla de cómo todos somos independientes, pero todos somos interdependientes, porque ya sabes, está el mercado, está el vendedor, está el comprador, todos son autónomos, todos se unen mutuamente, ya sabes, entrando en el mercado y teniendo ese intercambio mutuamente beneficioso. Simplemente pinta un cuadro que, de alguna manera, muestra un gran atractivo para la gente, ¿verdad? No hay poder, no hay lucha, todo sucede de manera tan natural y armoniosa. Creo que la gente se siente muy fácilmente atraída por eso. Pero al mismo tiempo, creo que ya sabes, existen todas estas configuraciones institucionales que realmente ocultan o silencian diferentes puntos de vista. Correcto. Si no publicas en estas revistas prestigiosas de alto nivel, no puedes conseguir un trabajo en el ámbito académico, no en la Ivy League. Correcto. Entonces hay mucha exclusividad que no permite que se escuchen voces alternativas. Así que perpetuamos este tipo de mito, ¿verdad? Y este tipo de mito es realmente lo que permite el neoliberalismo, ¿verdad? Esta idea de que los recursos son escasos y no hay nada que podamos hacer. Solo tenemos que seguir la ley natural. ¿Sabes? Cuando el gobierno se queda sin dinero, tenemos que sufrir austeridad, y eso significa que no obtienes todas estas cosas que necesitas para sobrevivir solo porque no tenemos el dinero, ¿verdad? Así que creo que estos son realmente poderosos. Pero desafortunadamente creo que es muy difícil, ¿sabes? Muy dañino y muy perjudicial para cualquier sistema económico, ¿sabes? Para los propósitos generales, para el bienestar del público en general. ¿Crees que también tiene algo que ver con los conceptos que usamos para entender el mundo? Porque me parece que ciertas personas que deberían amar la MMT y que deberían abrazarla y besarla, especialmente en la izquierda, ¿verdad? A los izquierdistas debería encantarles la MMT, porque muestra exactamente cómo hacer las políticas que quieren hacer, como dijiste, como la educación pública, la atención médica pública, y así sucesivamente. Porque no es que esto sea demasiado caro o que no tengamos el dinero. La pregunta es, ¿cómo queremos asignarlo? ¿Y cómo se usa el dinero en la economía para mantener la economía estable?
¿verdad? No necesariamente si tenemos el dinero o no. Es como, ¿queremos asignarlo o no? Exactamente. Pero al mismo tiempo, estamos utilizando un lenguaje confuso para conceptualizar la deuda del gobierno y el dinero del gobierno, de la misma manera que usamos nuestra deuda privada y nuestro dinero privado. Y luego la gente piensa, como, sí, naturalmente, tengo que ahorrar dinero primero. Tengo que apretarme el cinturón si quiero irme de vacaciones agradables. Si quiero algo bueno para mí, entonces necesito ahorrar primero. Y esa es una forma tan engañosa, porque estos dos dominios no funcionan de la misma manera, pero usamos el mismo lenguaje. ¿Es esa parte del problema? Absolutamente. Creo que hay muchas connotaciones negativas en esta idea de déficit y deuda. Pero lo que creo que la MMT está haciendo muy bien es realmente utilizar el enfoque del balance general. En cualquier libro de cuentas, tienes los activos, tienes los pasivos, y un lado son los acreedores y el otro lado tendría que ser el deudor. Así que cuando piensas en la economía, si la separas en el sector privado y el sector público, entonces tiene sentido. Si el sector público está en superávit, ¿de dónde proviene el superávit? Si el sector público quiere estar en superávit, eso significa que el otro lado del libro de cuentas, el sector privado, tendría que estar en déficit y viceversa. Así que creo que esta es una idea muy simple y muy poderosa si te tomas un tiempo para mirar los balances. Y eso te muestra muy claramente que no todos los agentes económicos pueden tener un superávit. Así que si el sector público tiene un superávit, eso significa que el sector privado tendría que tener un déficit. Pero nuevamente, muchas veces, como dijiste, siempre equiparamos el déficit público con mala gestión fiscal, vivir por encima de nuestras posibilidades, o gobierno corrupto y así sucesivamente. Así que creo que eso es muy desafortunado. Y mencionaste a la izquierda. Creo que hay dos tipos de izquierda. Por un lado, tenemos a la izquierda que realmente entiende la MMT y entienden el poder del dinero, los propósitos públicos, el dinero público y el diseño del sistema monetario para el bien general. Tienes personas como Jason Hickel, ¿verdad?, que hablan sobre este proceso económico democrático, queriendo usar el poder del dinero para movilizar recursos para el desarrollo sostenible de la humanidad y para una distribución más equitativa de los recursos. También tienes personas como Michael Hudson, quien realmente ha desacreditado muchos de los malos comportamientos de este imperio financiero estadounidense a lo largo de los siglos. Así que tenemos personas que están en la izquierda y están iluminadas, entienden la naturaleza del dinero y eso realmente les ha dado poder para presentar sus propuestas de políticas y también su análisis del capitalismo. Pero tienes razón. Creo que también tenemos algunos en la izquierda que de alguna manera malinterpretan a Karl Marx, ¿verdad? Creen que el dinero es una mercancía. Y creo que eso es muy desafortunado. Y por supuesto, también hay muchos mitos profundamente arraigados, ¿verdad? Como acabamos de mencionar, estos mitos que de alguna manera todavía creen que el dinero es escaso, que de alguna manera todavía confunden el sector público con el sector privado, que de alguna manera todavía piensan que el gobierno solo trabaja para la clase élite, lo cual en muchos casos es cierto, ¿verdad? Pero eso no significa que debamos simplemente rendirnos, ¿verdad? Sigue siendo una institución muy fuerte y muy importante de la que necesitamos tomar control, ¿verdad? No solo dejarla estar. Sí. Es bastante fascinante. Y sabes, lo interesante es, como dijiste antes, si la MMT es correcta, y yo diría que lo es, al menos en gran parte, entonces esa es realmente la forma en que funciona la economía moderna. Quiero decir, no es que esta sea una forma en que los defensores de la MMT quisieran cambiar las cosas. La economía ya está funcionando así. Simplemente no lo percibimos de la manera correcta. Por lo tanto, tenemos conceptos erróneos de lo que necesita ajustarse para lograr un cierto resultado. Pero eso también significa que hay muchas personas y muchas piezas en el sistema
que ya conducen a una forma de funcionamiento de la economía según la MMT, ¿verdad? Y como los banqueros centrales o los bancos privados también, ¿verdad? Cuando otorgan préstamos hipotecarios y demás, contribuyen a la creación de dinero, etc. Ahora bien, ¿qué partes de la economía, digamos las economías occidentales, pero también las economías del sur global, especialmente China y tal vez Rusia? Sí lo sabes, pero centrémonos en China porque creo que ahí es donde está tu experiencia. ¿Hasta qué punto estas economías realmente entienden o las personas que son fundamentales, especialmente los banqueros centrales, comprenden adecuadamente cómo funciona la economía? ¿O en qué medida están a cargo personas que podrían no tener una imagen completa de cuál es su impacto en la economía? Sí, creo que esa es una gran pregunta. Creo que, ya sabes, lo que más me interesa es cómo la MMT puede informar las políticas de desarrollo y los procesos de desarrollo. Creo que todavía hay mucha confusión, incluso dentro de la comunidad de MMT, ¿verdad? Pero para la gran mayoría de las personas, incluso si tienen algún tipo de fe en la MMT, dirían que esto es realmente un privilegio que Estados Unidos o Japón o estas economías occidentales avanzadas podrían disfrutar. Los tipos de monopolios sobre el dinero, ¿verdad? Que todos estos países en desarrollo simplemente no tienen el lujo de controlar su propio sistema monetario y, por lo tanto, usar el dinero para sus propios propósitos. Y creo que hasta cierto punto es cierto. Muchos países en desarrollo están mucho más limitados dado el actual sistema financiero global. Given the current global financial system. What I mean by that is a very important concept in the MMT that is a so-called. Lo que quiero decir con eso es un concepto muy importante en la TMM, que es la llamada soberanía monetaria. Esta es la idea del grado en que el gobierno puede pronunciar o dictar una unidad de cuenta e imponer ciertas obligaciones que pueden cumplirse al reembolsar estas obligaciones en esa unidad de cuenta. Por ejemplo, en los Estados Unidos estamos usando dólares estadounidenses y estás pagando impuestos en dólares estadounidenses, por lo que tienes el deseo de tener dólares estadounidenses. Eso es lo que permite al gobierno de Estados Unidos apropiarse de recursos porque la gente quiere tu dinero. Al emitir este dinero y hacer que la gente trabaje por él, puedes movilizar recursos para tus propios usos y para usos públicos generales. Ahora, en algunos países en desarrollo están emitiendo sus propias monedas, ¿verdad? Pero también hay otros que no lo están haciendo. Entonces estamos hablando de El Salvador y Ecuador. Están llamados dolarizados, ¿verdad? Y es cierto que están dolarizados. También tenemos algunos de los países de África Occidental que todavía usan el franco CFA como su moneda. Estos son algunos de los países que tienen una soberanía monetaria muy limitada, porque no tienen control sobre la moneda. No pueden simplemente emitir la moneda y permitir que el gobierno gaste. Y no pueden establecer sus políticas del Banco Central porque la tasa de interés está prácticamente establecida por la Fed o el BCE. Así que estos son los países que realmente tienen baja soberanía monetaria y no pueden usar el dinero para todas estas otras cosas maravillosas. Pero también hay países que están emitiendo deuda pública en monedas extranjeras. Así que estamos hablando de países como Kenia, Ghana, Etiopía y muchos de los países de bajos ingresos. Sufren del llamado pecado original, ¿verdad? La idea de que sus propias monedas no son deseadas en el mercado internacional. Y así, si quieren importar productos esenciales, tienen que emitir bonos en dólares o pedir prestado en dólares o euros para apoyar su economía. Y por lo tanto, estos países también tienen baja soberanía monetaria porque nuevamente extrayendo deuda en una moneda sobre la que no tienen control.
Ok, pero aún así creo que la gran mayoría de los países de ingresos medios, bajos a medios o incluso altos a medios, todavía tienen un gran grado de soberanía monetaria. Están usando sus propias monedas, son capaces de imponer impuestos, pueden reflujo de las monedas de vuelta, tienen una autonomía relativamente grande en términos de política fiscal y monetaria. Creo que es un lugar donde pueden utilizar ese tipo de poder monetario. Ahora, tu pregunta, ahora que todos los responsables éticos en el mundo tengan un entendimiento completo de lo que es la MMT y, por lo tanto, tomen decisiones basadas en las recomendaciones de los académicos de la MMT. Pero creo que, en términos de China, tienen una regla fiscal muy estricta que prácticamente toman de la economía occidental, ¿verdad? Un déficit del 3% en relación al PIB y una deuda pública del 60% en relación al PIB. Pero, de nuevo, creo que el enfoque chino es muy interesante. Estoy escribiendo un artículo sobre el gran gobierno con características chinas. Sé que es un título muy cliché, pero lo que muestro es que el gobierno en realidad tiene 4 libros diferentes. Tienen el original, los presupuestos operativos normales, donde realmente se adhieren a la regla del 3%. A veces lo aumentan un poco. Durante el COVID aumentaron la proporción de déficit del 3% al 3.8%. Pero aún así, tienen esa regla fiscal. Dicho esto, hay muchas otras partes del gasto gubernamental que realmente no se consideran parte del presupuesto normal. Cuando miras al FMI, por ejemplo, dirían que el déficit fiscal ampliado de China está entre el 9 y el 10% del PIB. Eso incluye algunos otros tipos de presupuestos que no se cuentan en el presupuesto oficial. También está el gasto del gobierno local, que sabemos que hoy en día es un gran tema de discusión con respecto a la deuda del gobierno local, porque los gobiernos locales son responsables del 85% del gasto fiscal en China. Y hay mucha deuda a nivel de gobierno local fuera de sus balances. Y creo que, en cierto modo, esto realmente ayudó a China a utilizar esta política fiscal para impulsar el crecimiento económico. En China hablamos de la economía del alcalde, Xi Jinping, ¿verdad? Así que los gobiernos locales están desempeñando un papel muy crítico en el apoyo a la economía local. Y creo que el gobierno está utilizando la herramienta fiscal para ayudar a la economía, aunque no lo quieren. Así es que creo que este es el aspecto de la economía china. Yeah, let's talk about this a bit more. Sí, hablemos un poco más sobre esto. Y sabes, sé muy poco sobre la economía china, especialmente sobre cómo funciona una entidad social tan grande. Quiero decir, son 1.3 mil millones de personas, 1.1 mil millones de personas, lo cual es enorme. Y quiero decir, una cosa sobre China es que, bueno, es un país, es una gran macroeconomía, pero es tan grande que esta entidad debe tener formas muy sofisticadas de guiar sus mecanismos internos, ¿verdad? Ways of guiding its internal mechanisms, right? I mean, just the fact that China also doesn't have a complete. Quiero decir, solo el hecho de que China tampoco tiene completa libertad de movimiento, de la misma manera que la tienes en, digamos, los Estados Unidos. Quiero decir, si naces en una cierta región, puedes mudarte a una ciudad, pero no necesariamente puedes acceder a su infraestructura social de la misma manera que los locales, ¿verdad? No hay una unidad completa sobre todo, lo cual es importante. Quiero decir, de alguna manera necesitas gestionar el flujo de personas, ¿verdad? Eso también se extiende al ámbito monetario. ¿O de qué manera funciona el yuan? ¿Es un sistema único? ¿O hay varios tipos de pasos, también con los experimentos de China, con monedas digitales? ¿Es un sistema o es en realidad, ya sabes, como muchos diferentes bajo un mismo paraguas? Sí, entonces es de alguna manera un sistema unificado, ¿verdad? China tiene un banco central, que es el Banco Popular de China, ¿verdad? Ese es el agente que implementa la política monetaria y tiene el control total de la moneda. Y por supuesto, el Ministerio de Finanzas es también la rama fiscal de China. Así que China es en realidad un estado unitario.
El gobierno central tiene todo el poder de decisión, pero gran parte de la implementación y las operaciones sobre el terreno se delegan y dependen de los gobiernos locales. Así que, en este caso, cuando se trata de política monetaria, sí, el Banco Popular de China es el que toma las decisiones, aunque tiene diferentes herramientas en las que se apoya en comparación, por ejemplo, con Occidente. El Occidente generalmente tiene operaciones de mercado abierto y hay una tasa de fondos de la Fed que es un objetivo fundamental de la tasa de interés. En China es mucho más complicado. Hay diferentes facilidades de préstamo y diferentes tasas de interés que controlan. Hay tasas de depósito, tienen orientación, tienen la tasa preferencial de préstamos y tienen las tasas de recompra inversa a 7 días. Así que hay muchos instrumentos diferentes que tiene el Banco Central chino. No obstante, sigue siendo un sistema monetario centralizado, donde el banco está a cargo de la política monetaria y pueden implementarla a través de diferentes instrumentos de política. El coeficiente de reservas es una de las herramientas que el Banco Central utiliza a menudo en China, pero no tanto la Reserva Federal, por ejemplo. Esta es una forma de regular cuánta liquidez hay y también el costo de los préstamos bancarios en la economía. Así que hacen cosas similares a los bancos centrales occidentales y también tienen control total del sistema monetario. Ahora, en términos del sistema fiscal, también es muy interesante. China tuvo una gran reforma fiscal en 1996 y ahí es donde se estableció la relación central-local, ¿verdad? Un poco más de la mitad de los impuestos irían al gobierno central. Y principalmente es el impuesto al valor agregado, no tanto el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre la renta personal. Así que más de la mitad del impuesto va al gobierno central. Sin embargo, se pide a los gobiernos locales que sean responsables de gran parte del gasto, ¿verdad? Gastan en sus economías locales y gastan para ofrecer servicios y programas públicos esenciales en sus localidades. Esto crea un desequilibrio, ¿verdad? A veces, el gobierno central ordena al gobierno local que emprenda ciertos proyectos, pero las necesidades de financiamiento no son respaldadas por el gobierno central, así que el gobierno local tendrá que pagar la factura, por así decirlo. Y lo importante, por supuesto, es que bajo la MT, el gobierno nacional puede apropiarse sin límites, pero los gobiernos locales no pueden. Ellos realmente necesitan estos pequeños impuestos que la MT dice que en el gran esquema no necesitas. Entonces, ¿cómo resuelve China ese problema? Sí, eso es genial. Creo que realmente diste en el clavo y ese es precisamente el problema, ¿verdad? Entonces, cuando tienes al gobierno central que solo asume alrededor del 21% del PIB en deuda y el gobierno local asume, ya sabes, más del 50%, más la deuda oculta, entonces eso es, ya sabes, una incógnita para todos, ¿verdad? Pero al menos ya sabes, el 90% del PIB es deuda a nivel del gobierno local. Y eso es realmente problemático porque el gobierno central tiene, como acabas de decir, la soberanía monetaria. Ellos pueden emitir la moneda. Pueden, ya sabes, gastar fiscalmente. Los gobiernos locales no pueden, correcto. Y no es hasta 2014 que se les permite emitir bonos. De hecho, anteriormente ni siquiera se les permitía emitir bonos, correcto. Así que eso realmente los deja en el limbo. Entonces, si me preguntas qué hacer, creo que la solución es muy simple. Tienes que realinear tus ingresos fiscales y tus responsabilidades de gasto. Es tan simple como eso. Si quieres que el gobierno local continúe existiendo, si crees que el gasto debe realizarse a nivel local, entonces necesitas darles más poder de recaudación de impuestos. Necesitas darles más ingresos fiscales. Pero eso significa que, según tu análisis, en este momento, China enfrenta este gran problema donde sus municipios locales están realmente endeudándose de tal manera que sin una reforma nacional no podrán salir de ello. Lo cual es curioso, porque eso no es lo que usualmente argumenta la MMT, pero a nivel local es así.
Sí, es precisamente eso. Es un sistema muy mal interpretado, ¿verdad? El gobierno central tiene todo el poder para gastar y, sin embargo, se le pide al gobierno local que asuma toda la deuda y que gaste. Entonces, si estamos hablando de esto en un vacío político, diría que la solución es muy simple. Podemos resolverlo mañana, ¿verdad? Solo asegúrate de aumentar la transferencia fiscal del gobierno central al gobierno local. ¿Qué es lo que China ha estado haciendo? En este momento, la transferencia fiscal del gobierno central representa aproximadamente la mitad de los ingresos de los gobiernos locales. Eso ayuda, pero al mismo tiempo la transferencia fiscal tiene muchas dificultades, ¿verdad? Una de las cosas es que cuando se transfiere, pasa por diferentes niveles, ¿verdad? Desde el provincial, luego a la ciudad, al condado y luego al pueblo. Así que a través de todo este proceso, muchas veces el dinero simplemente desaparece, ¿verdad? En el medio, en el agujero negro. Y eso no es muy eficiente. Pero hay otras formas en que pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, como dije, podrías tener una reforma fiscal para permitir que el gobierno central otorgue más poderes de recaudación de impuestos y participaciones de ingresos al gobierno local. Correcto. Así que todo esto se puede hacer. No hay barreras técnicas para que cualquiera de estas cosas se logre. Con solo un trazo de la pluma, puedes hacerlo realidad mañana. Entonces, ¿por qué no está sucediendo? Eso definitivamente tiene que ver con consideraciones políticas, porque nuevamente China, los líderes principales quieren centralizar el poder. No quieren distribuir tanto el poder a estas diferentes localidades, lo cual, ya sabes, se entendería en un país grande con 1.4 mil millones de personas y tantas provincias diferentes, ¿verdad? ¿Te preocupa ese tipo de difusión del poder? Y creo que es la barrera política, ¿verdad? Es lo que impide el tipo de reforma sistemática. China ha estado hablando de reforma fiscal durante décadas, ¿verdad? No solo son años. Cada vez que hablan de la necesidad de una reforma fiscal, realmente no pasa nada. E incluso hoy, como acabas de mencionar, la economía de China enfrenta algunos vientos en contra. La deuda del gobierno local es un problema, pero el gobierno central todavía es muy reacio a hacer algo dramático, ¿verdad? Algo que sea una solución real, ¿verdad? Simplemente evitan los problemas. Permiten que los gobiernos locales emitan más deuda. Ellos mismos emiten más deuda del gobierno central y luego canalizan el dinero hacia los gobiernos locales. Todavía hay una, ya sabes, diría yo, insuperable reticencia, ¿verdad? A ceder poder a los diferentes gobiernos locales. Y también les preocupa que si ayudas a estos gobiernos locales, esto va a crear más riesgos morales, ¿verdad? Los gobiernos locales podrían decir, oh, no necesito pagar por esto, simplemente gastaré como si no hubiera un mañana. Y eso es realmente lo que creo que subyace al problema y las preocupaciones. ¿Existe al menos un mecanismo de transferencia fiscal en China? Porque ya sabes, la UE no tiene eso. La zona euro tiene una moneda única, pero no hay forma de transferir dinero desde el Eurozone has a single currency, but no way of transferring money from the better performing economies, Las economías que funcionan mejor funcionando, es la expresión incorrecta, de exportadores netos a importadores netos, ¿verdad? Y no hay forma de transferir el dinero de vuelta. Y luego lo que sucede es que naturalmente uno acumula todo ese dinero y el otro simplemente pierde y tiene que endeudarse más. Y ya sabes, cuando las cosas van realmente mal, van tan mal como en Grecia. Y no es necesariamente culpa de los griegos, es culpa de la forma en que funciona el sistema. Y es porque no hay un mecanismo de transferencia fiscal. Suiza, con sus 26 cantones, tiene un mecanismo de transferencia fiscal. ¿Tiene China eso para que al menos algunos desequilibrios dentro de la economía se suavicen?
Precisely, China does, right? So China Precisamente, China lo hace, ¿verdad? Entonces, China no es una eurozona. Los países de la eurozona, como dijiste, exactamente, no hay integración fiscal. Y la MMT desde el primer día ha cuestionado este defecto de diseño de la eurozona, que tienes integración monetaria, pero no tienes integración fiscal. Pero al mismo tiempo, sabes, las instituciones se crean. Así que si el BCE pudo comprar valores gubernamentales de manera ilimitada durante el COVID, podrías hacerlo en cualquier momento. Pero, de nuevo, son las barreras políticas, las ideologías, ¿verdad? Y también diría tal vez algunos de estos factores geopolíticos. Todo esto podría impedir que estos tipos de transferencias fiscales ocurran dentro de la eurozona. Ahora, en China hay integración fiscal. Y cuando se trata de eso, creo que el gobierno central ayudará a los gobiernos locales. Pero, nuevamente, como mencioné antes, hay todos estos factores políticos que impiden que el sistema se renueve de una manera muy fundamental, pero solucionarán los problemas de una manera parcheada. Por ejemplo, si un gobierno no está funcionando ahora y necesita un rescate, el gobierno central lo hará. Y tienen la transferencia fiscal, como acabo de mencionar. Tienen dos tipos diferentes de transferencias. Han transferido fondos para propósitos específicos. Como si esta provincia está construyendo una presa, entonces el gobierno central dice, oh, transferiré algo de dinero específicamente designado como asignaciones para ese proyecto. Pero de lo contrario, también está la transferencia de propósito general, que básicamente es, está bien, esta localidad tiene un problema de déficit y deuda. Ayudaremos un poco, pero nuevamente, como ves, esto es mucho después del hecho, ¿verdad? No es un sistema proactivo, no es un tipo de sistema preventivo. Pero si las cosas realmente salen mal, el gobierno central tendrá que intervenir, ¿verdad? Así que creo que esa es la diferencia, ¿verdad? Así que sí. Hacen pequeños ajustes al sistema en lugar de una reforma general, lo cual también es un enfoque prudente, por cierto, porque cada vez que haces grandes reformas, el martillo de demolición podría realmente destruir cosas. Última pregunta sobre China. En los medios occidentales, cuando escuchamos sobre los problemas de la economía china, generalmente está de alguna manera conectado con la crisis inmobiliaria. El sector inmobiliario está en grandes problemas, y China colapsará, y bla bla bla. Y eso es algo muy fácil de entender para Occidente, porque el sector inmobiliario es generalmente lo que hace estallar las economías occidentales. Eso fue lo que explotó en 2008. Esa fue la causa raíz. Así que es realmente fácil mapear eso. Pero ¿estás más preocupado por los problemas inmobiliarios o los problemas bancarios? ¿O estás más preocupado por la incapacidad del gobierno local para gestionar sus fondos? ¿Cuál es su problema más grande? Which one of the two do you think is actually the bigger problem? Pero esa es una pregunta muy interesante. Creo que la deuda del gobierno local es un problema mayor, aunque pienso que esos dos están completamente conectados, ¿verdad? Porque el gobierno local solía depender mucho de las ventas de terrenos y también de estos desarrollos inmobiliarios para revitalizar y, ya sabes, impulsar sus economías locales. Así que cuando el sector inmobiliario está en declive, eso afecta los ingresos del gobierno local y, por lo tanto, exacerba el problema de la deuda. Diría que el desafío inmobiliario es real. Es real en el sentido de que hay factores del lado de la oferta. Lo siento, pero los economistas son graciosos. Les gusta compartimentar el problema. Entonces, está el problema del lado de la oferta, que es que el sector inmobiliario solía representar el 20% del PIB y si incluyes todos estos otros sectores relacionados, eso es como el 30% del PIB. Y así, sin esa construcción inmobiliaria, inevitablemente ves que la inversión disminuye y la economía se desacelera. Pero creo que China lo está manejando ahora muy bien. Diría que es una especie de demolición controlada de la burbuja inmobiliaria. Nada como lo que hizo Estados Unidos, ¿verdad? Dejar que el mercado explote y derribe toda la economía. Tomó más de 10 años recuperarse. Y Japón, ¿verdad? Eso es aún peor.
Creo que China lo está haciendo de una manera realmente medida. Y hasta ahora veo que los daños colaterales han estado bien controlados. La razón por la que digo eso es porque vemos un gran cambio de actividad económica del sector inmobiliario al sector manufacturero, ¿verdad? Especialmente esas inversiones tecnológicas e inversiones de alta tecnología han aumentado un 10% en los últimos años. Así que muchos préstamos bancarios solían ir al sector inmobiliario, ahora se desvían al sector industrial. Así que ahora, si miras los camps el score, el PE alrededor del 18%, el luego el score y especialmente el manufacturero va a aumentar ese para llenar el vacío. Creo que desde el lado de la oferta, China está haciendo esa transición con bastante éxito. La dificultad, por supuesto, está en el lado de la demanda. Lo que significa es que el sector inmobiliario representa el 70% de la riqueza de los hogares. Sabes, el 93% de las familias chinas poseen una casa, ¿verdad? Y una gran proporción de personas posee más de una casa. Usan la vivienda como activos de inversión. Así que cuando los valores de las viviendas bajan, ¿verdad? En algunos lugares un 20%, incluso un 30% o cualquier cifra que sea, porque la cifra del gobierno para eso es definitivamente complicada. Eso crea un problema porque los hogares se sienten menos ricos, gastan menos y no están comprando casas. Así que no están comprando electrodomésticos y así sucesivamente. Y eso crea muchos problemas del lado de la demanda. Por eso se escuchan todos estos tipos de problemas de deficiencia de demanda en China, lo cual creo que es un problema. Pero al mismo tiempo creo que si estabilizamos gradualmente el mercado inmobiliario, que es exactamente lo que el gobierno chino está haciendo ahora, están tratando de abordar los dos mayores problemas en el mercado inmobiliario. Uno son los proyectos de vivienda sin terminar. Permiten a los bancos poner estos proyectos de vivienda en la llamada lista blanca. Entonces, permítales tomar préstamos bancarios y terminar los proyectos porque la gente ya ha pagado por ellos, ¿verdad? Necesitas entregarlos. En segundo lugar está el inventario de viviendas, ¿verdad? Goldman Sachs dijo que China tiene alrededor de 7 billones de yuanes en inventario que necesita ser liquidado. Y así, nuevamente, en las últimas semanas y meses ves una serie de políticas donde los gobiernos locales compran estas casas para fines de vivienda social, ¿verdad? Y también, ya sabes, eliminan muchas restricciones de compra de viviendas. Como yo soy originario de la ciudad de Guangzhou, la tercera ciudad más grande de China, básicamente eliminaron todas las restricciones de compra de viviendas. Y eso realmente ayudó a, de alguna manera, aumentar un poco la demanda y a estabilizar los precios en el mercado inmobiliario. Así que al menos ahora mismo, algunos de los datos a nivel micro han sugerido que las transacciones han aumentado significativamente en lugares como Shanghái o Hong Kong. En Pekín se observa un aumento de entre el 30% y el 50% en los acuerdos de vivienda solo en el mes de octubre. Así que el mercado está reaccionando. Con suerte, eso ayudará a estabilizar el precio. Como resultado, esto hará que se sienta mejores de valores de vivienda y aumente su confianza para salir y gastar más. Creo que eso sería realmente útil para la economía.